Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de toda nuestra amable audiencia. Desde aquí ustedes alzan su voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal y a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que sus recomendaciones, inquietudes y aportes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. El país se emocionó con la reciente actuación de las selecciones femeninas de fútbol en la Copa América y en el Mundial de Costa Rica. Es el resultado de más de 5 lustros de trabajo silencioso. No tuvo, no obstante, el mismo eco la indignación por la falta de apoyo al torneo local y a la continuidad de las competencias deportivas. El apoyo de los aficionados no es proporcional al cubrimiento del fútbol femenino y a sus luchas. Sigue siendo circunstancial y episódico. ¿Por qué? ¿Hace falta equidad de género en el cubrimiento televisivo? ¿Y qué pasa con los encuadres periodísticos? ¿Se impone una mirada machista en las líneas editoriales o es oportunismo? Para hablar de este tema nos acompañan esta mañana Sandra Salamanca, licenciada en Educación Física y entrenadora de fútbol profesional. Buenos días, Sandra. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Diana Chávez, licenciada en Educación Física, Recreación y Deporte y especialmente en fútbol femenino. Buenos días, Diana. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Tendremos otras voces a lo largo de este espacio, como Lizeth Durán, periodista. Es la primera mujer colombiana trabajando en Fox Sport y actualmente comentarista en canales de cable. Pero antes de entrar en materia, vemos qué dicen nuestros televidentes sobre el tema que ellos mismos nos propusieron. Hoy en día sí ya hemos avanzado en eso, porque incluso hasta las presentadoras de deportes son mujeres, la mayoría yo he visto que son mujeres. Entonces sí ha cambiado mucho el entorno en cuanto a la discriminación femenina. Yo siento que es muy poco, realmente ahorita que fue el partido de Brasil contra Colombia de mujeres, yo sentí que como que no hubo un cubrimiento de la parte de los medios hacia el partido. Realmente lo único que escuché fue algo en la radio que era como en cuanto iba al partido, pero en cuanto a televisión y en cuanto a periódicos o otro tipo de comunicación no vi nada. Entonces se me hace muy triste, la verdad. Siento que con el tema de la selección se dio más visibilidad, sobre todo cuando pasaron a la final. Siento que ahí de la parte para atrás nunca hubo. Y sobre todo, pues hablando del tema del fútbol, siento que con el deporte femenino en Colombia no se ve mucho. Siento que la DIMAYOR femenina, pues ahorita que quitaron la competición sobre todo, pues ha sido muy difícil como de verdad lograr como percatarse de quiénes son las estrellas, de qué partidos se juegan, ¿sí? El tema en cuanto a deportes femeninos no es tan grande, lo mismo el cubrimiento solo al fútbol, pues tampoco es, ¿no? O sea, de pronto deportes como ciclismo, tanta rama femenina y masculina, sí de pronto nos interesaría más verlo con temas de género, ¿no? De pronto implementar más esto, el interés y pues demás cosas que podamos hacer con tal de apoyar a las mujeres y pues también al deporte, que es muy importante. Para estos temas nunca será suficiente, ¿no? Pues pero se ve que en esta oportunidad se ve más reflejado ese apoyo o ese cubrimiento que ustedes le dieron a ese tema. Lógicamente falta más la participación de las entidades que realmente se encargan de estos temas, como la Federación Colombiana, que los tiene completamente abandonados. Falta más apoyo por medio de los medios de comunicación para estas deportistas, porque pues realmente siempre se evidencia en los grandes canales que siempre buscan relevar el deporte masculino, pero el femenino pues hay veces lo hacen a un lado. Bien, la crítica es generalizada, ¿verdad? ¿Tú compartes esa percepción de nuestros televidentes, Sandra? En parte, sí creo que hay una gran diferencia, ¿no? No estamos a la par del fútbol o del deporte masculino, pero creo que hemos dado pasos hacia adelante. Creo que la Copa América fue la gran muestra de que el fútbol femenino sí vende, de que sí llenamos estadios, de que sí es un gran espectáculo. A partir de ahí creo que la historia del fútbol colombiano va a cambiar a partir de este año. 3 selecciones clasificadas a Mundial. Entonces,
es el alto en el camino que se necesitaba. Unos días antes del Mundial en Costa Rica no había transmisión en televisión abierta para Colombia, que para mí era ilógico, ¿no? La única selección en este momento en competencia, independientemente de que sea femenina o masculina, no había. Es decir, yo me enteré un día antes del primer partido de la selección que iba a haber televisión abierta. Entonces ahí está la diferencia. Creo que falta determinación, decisión, convicción de los medios de comunicación, de creerle al fútbol femenino y al deporte femenino. Diana Chávez, tú como jugadora, pero también como experta y licenciada en educación física, ¿cómo ves ese cubrimiento? ¿Cómo lo analizas y cómo lo explicas? Lo que mencionaba la profe, ahorita por lo menos ya tenemos la transmisión en canales locales de un Mundial Sub-20. Antes era muy poco el seguimiento que se le hacía, entonces hemos ido avanzando de a poco. Quedamos muy lentos, sí, pero que se está dando es otra verdad. Entonces, poco a poco la gente nos va conociendo, va escuchando nombres y va a empezar a indagar de hace cuánto se da el fútbol femenino acá en Colombia. Pero también hay que levantar la voz, sí, es cierto, se va recorriendo caminos, pero hay que levantar la voz, hay que levantar la voz fuerte para reclamar igualdad, equidad en el cubrimiento, ¿verdad, Diana? Sí, yo creo que los resultados hablan por sí solos. 3 selecciones femeninas clasificadas a Juegos Mundiales, entonces creo que eso es el grito más fuerte que podemos dar nosotras, los resultados. Incorporamos a Liche Durán, periodista y presentadora. ¿Tú compartes las quejas de los televidentes colombianos, de las jugadoras, de los técnicos? Primero, pensar en que es una posibilidad nueva, en que arrancamos una etapa en donde el deporte femenino y el fútbol femenino ha dado de qué hablar por los resultados que se han tenido, por el desarrollo del mismo, porque la lucha constante de futbolistas a lo largo del tiempo y de la historia, que esto viene desde hace muchísimos años, no solamente es ahora que la Selección Colombia jugó la Copa América, sino esto es de años. Lo que pasa es que antes no se tenía la posibilidad de hablarlo. Antes no había periodistas femeninas que hicieran parte de paneles importantes en la televisión para que se les permitiera una voz y poder contar lo que está sucediendo alrededor del fútbol femenino. ¿Y por qué hablo solo del fútbol? Porque creo que en otros deportes es diferente. La noticia en atletismo, la noticia en bicicross, la noticia en pesas, la noticia en ciclismo, la noticia de las mujeres que han hecho parte de olímpicos y de grandes actuaciones a lo largo del tiempo, es diferente el cubrimiento que se le ha hecho. Pero el fútbol sí ha tenido quizá cierto veto, por llamarlo de muchas formas, a lo largo del tiempo. Ahora estamos en otros tiempos. Por un lado, la ausencia, ¿verdad, Sandra? Es decir, la falta de cubrimiento. Pero por otro lado, el tratamiento, ¿verdad? Todavía seguimos considerando el fútbol femenino desde esta mirada machista como una cosa exótica, novedosa. Todavía los narradores y los comentaristas se asombran porque hay una jugada de lujo, porque hay un componente técnico, porque el equipo juega organizado, ¿verdad? Y lo hacen con asombro como si no fuera posible, ¿verdad? Así es, y acudo una vez más al desconocimiento, ¿no? El fútbol es uno solo, jugado por mujeres o por hombres, pero el fútbol es exactamente lo mismo. Y si estamos en el momento que estamos en la élite del fútbol mundial, diría yo, porque solamente 16 selecciones llegan a un Mundial Sub-20, por ejemplo, es porque hacemos cosas bien. Entonces, el hecho de que sean mujeres o seamos mujeres las que estamos trabajando en este entorno no hace nada diferente. Se hace el mismo trabajo técnico, el mismo trabajo táctico, preparamos los entrenamientos de la misma manera, ellas se entrenan de la misma manera. Tienen fundamentación técnica. Creo yo que aún mejor, claro, ahora los procesos formativos inician desde muy pequeñas, entonces la diferencia es simplemente que una es mujer y el otro es hombre, pero de más allá no hay más diferencia. Así, tú lo decías, el desconocimiento además de las jugadoras, de los nombres de las jugadoras, cosas tan sencillas como esas, creo que marcan la diferencia en estos procesos. Vamos con los televidentes que quieren intervenir y quieren preguntar en este momento. Los medios de comunicación casi no generan espacios para hablar sobre fútbol femenino. Esto se deberá a que las audiencias casi no consumen este tipo de contenido y por eso los medios optan por no transmitirlo tanto, o que los medios por preferencias editoriales solo están más interesados en cubrir el fútbol masculino. Bueno, Sandra, hemos hablado de los cubrimientos, de las transmisiones, de los eventos, de los partidos, pero al lado de eso debe haber un tratamiento de análisis, de comentario, de seguimiento, pero sobre todo una perspectiva periodística que le dé a los televidentes ese
contexto que necesitan para superar la fase de ignorancia y superar la fase de incomprensión, ¿verdad? Así es, la manera más fácil de hacerlas visibles a ellas es desde ese punto, ¿no? De tomarse la molestia o el tiempo de dedicarle lo que ellas necesitan para dar a conocer sus procesos. Tú ves el fútbol masculino, se transmite en el torneo colombiano, todos los partidos del fútbol masculino. Del fútbol femenino se transmite uno por fecha, ahí ya empieza la gran diferencia. ¿Por qué no apostarle un poco más? ¿Por qué no apostarle a un seguimiento más continuo? ¿Por qué no apostarle a que durante la semana, así como se hace con el fútbol masculino, que se visitan las sedes de los equipos, por qué no lo hacemos con el fútbol femenino y damos a conocer los procesos para que la gente ya no se sorprenda, sino entienda que hace parte del diario vivir de la deportista, futbolista en este caso? Tuvieron que pasar los éxitos, es decir, las jugadoras tuvieron que comprobar que efectivamente son buenas en el campo nacional y en el campo internacional, demostrar con creces su idoneidad para que finalmente nos ocupáramos de su talento, ¿verdad?, en transmisiones deportivas, Licha. El fútbol tiene años de historia de transmisión y de conocimiento a lo largo del tiempo en nuestro país. El fútbol jugado por mujeres hoy tiene una visibilidad diferente gracias al talento que ellas han demostrado, gracias a lo que ha pasado con ellas a nivel internacional, a que muchas de ellas han salido y en un momento llegamos a tener más de 29 jugadoras en los principales equipos en Europa, porque el talento ha hecho que esos equipos se fijen en nuestras jugadoras. Entonces, creo que más allá de mirar lo que ha pasado, es decir, el fútbol llegó para quedarse jugado por mujeres, el fútbol está de moda, pero es una moda que va a ser constante y que sí, realmente ellas hablan en la cancha y eso nos hace hablar a nosotros. Muy bien, los televidentes tienen la palabra para preguntar. Teniendo en cuenta que las transmisiones sobre el fútbol femenino no son tan altas como las del masculino, ¿qué papel ha de desempeñar los medios para que el fútbol femenino sea un deporte con más visibilidad? Bien, lo primero es que los medios de comunicación son los encargados de dar mayor visibilidad, pero no son la única alternativa. De hecho, el fútbol femenino se ha movido de manera permanente gracias a sus virtudes, ¿verdad, Sandra? Creo que sí. Creo que además que las jugadoras y todos los que trabajamos en torno al deporte o al fútbol femenino hemos entendido cuál es la manera de luchar, sí es la palabra que puede caber en este momento, y es con resultados, es con procesos positivos, es con espectáculo, que es lo que han dado las futbolistas en este último periodo de tiempo y de trabajo. Entonces, creo que ya no hay cómo negarse a hacer el seguimiento, cómo negarse a acompañar los procesos cuando los resultados son tan buenos. Estamos entre las 8 mejores del mundo en una categoría sub-20, va a venir un mundial sub-17, que estoy segura que también van a hacer una gran presentación, viene un mundial de mayores. Entonces creo que ya los resultados están golpeando la puerta, las puertas pocas que aún están cerradas, porque como lo dice Liche, creo que hemos avanzado, poco, pero hemos avanzado, y creo que eso es muy, muy positivo para todos los que luchamos por este proceso. En esta idea, Liche, de sentar la voz como reclaman nuestros televidentes, como nos piden nuestros televidentes, por favor, hay que hablar durito, hay que hablar fuerte para reclamar los derechos de las jugadoras, de las deportistas, pero también de los televidentes, porque los televidentes quieren saber de fútbol. Quieren saber, por ejemplo, qué pasa con sus jugadoras en el campo internacional. Quieren saber del desempeño, de las contrataciones, de los eventos que vienen y no que sea solo una cuestión episódica, Liche. Yo estuve en Bucaramanga en la fase final de la Copa América y el taxista, cuando uno se subía al taxi, le preguntaban, oye, ¿cómo ven las peladas? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Y será que podemos ganar? Y no, el partido con Argentina es bravo, porque es que tienen una jugadora, y empezaban a hablar, y es que esa Rodríguez es buena, y es que y en la tienda, y en la peluquería, y en la casa empezó a hablarse del tema, porque no solamente es el interés de los medios de comunicación de nosotros reclamar y de crear los espacios para ellas, sino también que desde casa se reclame, que desde casa se pida, así como lo hacen los televidentes, y es decir, oiga, yo quiero saber, pero cuando yo quiero saber es porque yo exijo, es porque yo hablo, es porque yo le cuento a mi hijo, es porque yo lo comparto con amigos, es porque el fin de semana también quiero saber, oiga, ¿qué está pasando con Lacey Santos en el Atlético de Madrid? Este fin de semana juega. Entonces es empezar a despertar ese interés, pero también desde casa. No solamente los medios de comunicación tenemos una responsabilidad grandísima de abrir los espacios, de entregarlos, pero el televidente de reclamarlos. Diana, y en el fútbol masculino hay a veces hasta exageración, ¿verdad? A veces en los noticieros vemos los goles de Sri Lanka, ¿verdad? De Sudáfrica,
pero no vemos las transmisiones de las ligas colombianas, de los goles colombianos, pero también de la presencia de jugadoras colombianas en equipos o clubes en el exterior, ¿verdad? Sí, es muy cierto, por el mismo desconocimiento. Muchos medios de comunicación se dejan llevar simplemente de las jugadoras que tienen ahí al lado y dejan o no le hacen el seguimiento a aquellas que nos están representando en otros países. Son demasiadas jugadoras que ahorita están en Europa, en Brasil, en Argentina, o sea, por todo el mundo tenemos representación femenina, entonces creo que es lo que buscamos nosotras, que esas jugadoras que están haciendo esa representación también tengan ese seguimiento. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Gabriela Vargas. Gabriela, buenos días. Hola Mario, un saludo para usted y para todos los televidentes que se conectan a esta hora con Canal 1. Nuestro primer correo dice lo siguiente: presentan muchos comerciales cuando están programando los animes del 1. Nos escribe Brian Lambraño. Muy bien, esta es una queja recurrente, pero hay que entender que la publicidad sostiene los espacios. Hay que ponderar entre unos y otros. Nuestro segundo correo dice lo siguiente: no me parece adecuado el horario en el que se presenta La Rosa de Guadalupe para mostrar episodios donde hay maltrato infantil y maltrato animal, ya que estos programas los ven nuestros hijos. Nos escribe Lida Zamora. Llamado de atención, la televisión legitima, ayuda a preformar este tipo de prejuicios. Hay que tener mucho cuidado con ello. Nuestro tercer correo dice lo siguiente: acabo de escuchar la noticia de que regresan una mujer y una persona negra. Pregunto, ¿y qué tiene que ver que sea negra? La noticia debería decir 2 personas, así de sencillo. Nos escribe Diana Lisbeth Velázquez Orozco. Toda la razón, Diana Lisbeth. Hay que ir mejorando y aprendiendo en el manejo del lenguaje para no discriminar. Muchas gracias a nuestros televidentes y a Gabriela Vargas por reportarnos los correos que nos envían semanalmente. Muy bien, y los televidentes lo han hecho y lo han hecho de 2 maneras, a través de estas quejas en espacios como el nuestro, pero también con su presencia en las tribunas, ¿verdad? El respaldo que le ha dado la afición, Diana, a las jugadoras ha sido definitivo, rotundo, ¿no? Sí, total, o sea, el acompañamiento que se tuvo en la Copa América fue algo que no se ha visto, yo creo que nunca, hablando de selecciones, obviamente, porque en la liga profesional tuvimos récord con Santa Fe y con América. Entonces es el mismo acompañamiento que buscamos durante todo el semestre, no solo en finales, darle la oportunidad a la gente que se enamore del deporte femenino como tal. Porque la mirada, Sandra, cambia, ¿verdad? Cuando hay un periodista masculino, cuando hay una transmisión desde una perspectiva masculina a la que estamos acostumbrados por las razones que ya hemos expuesto, pero cambia cuando hay presencia femenina en la mirada, en el análisis e incluso cuando se incorporan componentes técnicos en esas transmisiones. Yo voy al hecho de que lo que hemos dicho varias veces, y es que el fútbol es uno solo, ¿no? Entonces, cuando tú realmente sientes esto, tratas de hacerlo de la mejor manera. Y creo que no solamente desde el ámbito periodístico, ellas como deportistas, nosotros como entrenadores, los departamentos médicos, todos entendimos que es como lo dice Liche, esto no es de un privilegio, esto no es de una obligación, esto es de tener la oportunidad de cuando la tengamos aprovecharla demostrándolo como lo están haciendo las deportistas, de que estamos capacitadas para hacerlo de la misma manera que los hombres. No es que los hombres lo hagan mal o mejor, no, es diferente, sí hay una percepción diferente, sí hay una visión totalmente diferente, las mujeres somos un poco más dedicadas, perdón, siempre lo he dicho, más dedicadas, más conscientes del detalle, eso nos hace diferentes, pero tenemos que estar preparadas para hacerlo de la mejor manera y poder competir, porque sí estamos llamadas a competir a la par con los que ya vienen hace mucho tiempo haciéndolo también, pero que son hombres. Entonces no es de privilegios, es de prepararse, es de aprender todos los días, es de demostrar que estamos dispuestas a hacerlo mejor por el lugar que tenemos. Sobre todo porque no se trata de terrenos exclusivos, ¿no? Deporte femenino para periodistas femeninas, deporte masculino para... Sí, no se trata de eso, pero sí se trata de un aprendizaje y en eso también queremos insistir de parte de los periodistas que tradicionalmente tienen una mirada.
lo que insistíamos en el tratamiento y nos recuerdan los televidentes en los correos. Eso de seguir llamando niñas con esa mirada infantilizante a las jugadoras, de seguirlas comparando con hombres, de asombrarse, como decíamos, por la calidad técnica y por la idoneidad de los jugadores, como si fuese una cosa sobrenatural, cuando se trata de una cosa absolutamente normal. Ese tratamiento hay que cambiarlo, Lichi. Nosotros hemos tenido una idiosincrasia, una cultura, el hecho de ser colombianos, tenemos unas raíces y una forma de pensar que realmente empezar a incluir todo esto de la inclusión, valga la redundancia, lleva tiempo y tenemos que ser pacientes hasta el momento en el que todo este tipo de situaciones, de cómo llamamos, de cómo nombramos, de dejar de comparar, tiene que llegar a ser normal. O sea, tiene que llegar a dejar de pasar, pero también el reclamo extremo porque a un periodista o a alguien en la calle se le salió el niña, creo que para mí tampoco está bien. O sea, yo creo que no podemos satanizar a quien de buena manera, porque yo estoy segura que los periodistas que en televisión, en radio, en prensa o hablando con alguien han dicho es que las niñas de la selección no lo dicen por minimizarlas, no lo dicen por empequeñecer la labor que hacen como deportistas o como futbolistas, sino por una manera tal vez cariñosa que se le ha enseñado a los hombres a través del tiempo de cómo se debe tratar a la mujer. Quizá, Liche, se trata de un proceso más que de satanización, de aprendizaje, ¿verdad? Porque los tiempos cambian, las audiencias cambian, ¿verdad? Y las mujeres allá al otro lado de la pantalla reclaman esta asunción del periodismo de que son mujeres maduras, de que son personas idóneas, de que son personas capaces y que necesitan ser apreciadas en esa condición y no por otras, no con ese aire paternalista en el que, insisto, los hombres tenemos que reaprender, no satanizar, pero reaprender como está reaprendiendo toda la sociedad. Sandra. Creo que ahí vuelvo al hecho de cómo peleamos o cómo nos ganamos espacios y estábamos cayendo en ese error. Digo estábamos porque yo me incluyo ahí, es el verle el problema a todo, en que todo se vuelva un problema, incluso dentro del campo. Cuando tú estás entrenando, conozco muchos entrenadores que me preguntaban, ¿y cómo les digo? Si no les gusta que les diga niñas. Y yo, pero si ni siquiera lo estás diciendo con la intención de ofenderlos, sino de tener un trato cordial y amable. Tal vez suena mejor el niñas que el jugadoras, qué sé yo, cualquier otro término. Entonces no solamente pasa desde el ámbito periodístico, sino desde el deportivo. Pero es perder ese ponerle pero a todo, porque a veces nosotras, queriendo ganarnos los espacios, a todo le ponemos un pero y todo lo vemos como malo. Cuando yo veo que, por ejemplo, los entrenadores lo hacen por respeto, por no chocar y porque ellas no se sientan de pronto en un tono de voz inadecuado o con una palabra inadecuada. Muy bien, escuchemos a nuestros televidentes sobre las propuestas que nos han hecho llegar en búsqueda de soluciones y en búsqueda de perspectivas de construcción. Hay varios deportes también que las mujeres están sacando el pecho y demostrando también que también podemos llegar a grandes campeonatos, tanto nacional como mundialmente. Entonces, pues digamos que una recomendación es que apoyemos el deporte femenino. Recomendaciones que lo apoyen un poco más porque la verdad las tienen como olvidadas en todos los deportes, tanto en el fútbol, voleibol, básquetbol, porque no les dan su apoyo y solo como que transmiten deportes donde se ve la participación masculina. Yo lo que recomiendo es que se tenga en cuenta más el valor de la mujer en este tipo de deportes que generalmente los conocemos como muy masculinos o solamente digamos que las copas y todo esto es para los hombres, pero realmente las mujeres podemos desempeñar cualquier deporte, cualquier cargo que se crea masculino, entonces creo que sí merecemos más reconocimiento en este tipo de cosas. Yo pienso que deberían darle un poco más de importancia porque siento que se ve opacada por la que le dan a la masculina. De esta manera creo que se igualaría mucho más y no se discriminaría en cierta forma a la femenina. En este momento se le da mucho impulso, más que todo es a los deportes donde participan los hombres, así como el fútbol, el ciclismo, pero sabemos que las mujeres están sacando también la cara, están poniendo su casta y un buen desempeño que lo han demostrado últimamente, por lo tanto la franja o el tiempo que deben darle a las mujeres en el deporte debe ser mucho mayor. Pues las niñas ahorita quedaron subcampeonas, los felicito, van a unos olímpicos, van a un mundial, muy bueno por las niñas, es muy chévere y no las apoya, la federación no las
las apoya en nada, Yesurú no hace nada y es como si estuviera manejando una rosca. Muy bien. Diana, tus recomendaciones para el periodismo, pero especialmente para la televisión. No, el conocimiento. Desen la oportunidad de conocer la historia de cada una de las jugadoras, de cada una de las deportistas, y ahí va creciendo un poquito más la cultura, va a haber más adherencia por parte del público. Creería que eso es fundamental para ir creciendo más con el deporte femenino. Muy bien, es Diana Chávez, licenciada en Educación Física, Recreación y Deporte y futbolista también. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, Diana. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, Sandra, tus recomendaciones. De la mano de lo que dice Diana, del conocimiento es, creo yo, que creerle al fútbol femenino. Ya nos dimos cuenta que cuando apostamos por él, la gente responde. Se llenaron las tribunas, cuando se transmite mucha gente está viendo el partido. Entonces creo que es seguir en eso. Ya lo hacemos con un partido por fecha. Esperemos que en el próximo torneo, que sea el que todos estamos esperando el próximo año, no sea uno solo, sino ¿por qué no dos? ¿Por qué no en fecha de clásicos 3, digámoslo así? Y el público también, ¿no? Responder en las tribunas. Se habilitó, casi nunca se abren las tribunas en los partidos de fútbol femenino porque la gente no va al estadio. Entonces, si se habilitó una tribuna, intentemos llenarla para que poco a poco ya sea el estadio completo. Creo que esa es la solicitud que hago yo, creerle al fútbol femenino, apostarle y hacer el seguimiento. Muy bien, es Sandra Salamanca, licenciada en Educación Física, también entrenadora de fútbol profesional. En un momento determinado también formaste parte de un cuerpo técnico de selección. Sí, señor. Sandra, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Liche, recomendaciones. A ver, creo que sigo por esa línea. Esto es un llamado para todos, como sociedad. Al televidente en casa, para que se transmita un partido de fútbol femenino, se necesita audiencia. Esa audiencia es la que hace que sea, como dice Sandra, no 1, sino 2 y hasta 3 partidos. Entonces hay que sentarse y darse la oportunidad de conocer, como nos decía Diana, de conocer a las jugadoras, de saber, de googlear, porque muchas veces es necesario para empezar a entender en dónde han estado, cuál ha sido ese proceso. A la parte privada, a la empresa privada, decirles, crean, porque si el fútbol jugado por hombres tiene la cantidad de patrocinios, nosotras y ustedes los hombres solo se ponen pantalones, zapatos, medias, calzoncillos, camisa, camiseta, gafas, cachuchas, tenis. Nosotras las mujeres desde las uñas nos pintamos. Entonces la visibilidad que va a tener cualquiera de las marcas que quieran hacer parte del proceso del fútbol femenino en nuestro país realmente puede llevarse una sorpresa increíble. Es un llamado a todos, a los directivos, a decir que Colombia necesita una liga seria, que nuestras futbolistas, las más de 450 futbolistas que hoy están sin trabajo, necesitan que así como los hombres viven del fútbol, nosotras también podamos hacerlo. Y ellas como jugadoras lo merecen. Muy bien, Liche Durán, periodista deportiva y comentarista. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta invitación. Muy bien, no lo olviden, preparación, formación integral, ¿verdad? Respeto. Hay que aprovechar esta cresta, este momento de efervescencia para generar afición y para generar también espacios televisivos donde no haya bipolaridad, no es hombres frente a mujeres, sino el deporte en general, donde las disciplinas sean tratadas con equidad. Agradecemos a nuestros televidentes que han participado a través de distintos soportes y a las demás voces que han hecho posible este espacio. Recuerden que la cita es todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes mismos nos proponen. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web canal1.com.co al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones son las que mueven nuestra televisión. Porque con ustedes somos uno para todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.